tengo ganas de comentar algo que no tiene nada que ver con nada, pero me da igual. Caitlin Clark y The Warning. ¿De qué estás hablando? Bueno, no sé si ustedes saben que yo soy aficionado al baloncesto. He sido aficionado al baloncesto toda mi vida, aunque nunca pude jugar porque soy bajito. Y ni soy Spod, ni soy Yuki, ahora el japonés que está enloqueciendo. Unos 70 estaturas, casi de mi estatura, y es un poquito más bajo. Pero por siendo yo bajito y teniendo amigos muy altotes, pues yo los animaba desde los lados y yo siempre fui aficionado al baloncesto, desde tiempos de Will Chamberlain, imagínense ustedes, soy seguidor de Larry Bird y demás. Entonces, y ahora tengo un hijo que juega al baloncesto y juega muy en serio. Está en categoría ya junior. El año pasado llegaron a playoffs. Él está muy convencido de que eso es lo que le gusta hacer, el deporte, la actividad física. Entonces, por lo tanto, soy el doble de aficionado al baloncesto y para enseñarle a mi hijo lo que hacían los grandes del pasado, como Michael Jordan o Shaquille O'Neal o Magic Johnson, el Dr. J, Dennis Rodman, una bestia, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que hace unas semanas en abril de este año más o menos, llegó a la WNBA, a la National Basketball Association de mujeres, la Women's National Basketball Association, una jugadora absolutamente impresionante. Y voy a dejar esto fuera por un segundo. Se llama Caitlin Clark. Tiene 22 años, la misma edad que su número en el equipo. Está en las Indiana Fever. Y es un shock para la WNBA, como lo fue en su momento Durant o el propio LeBron James, o lo está haciendo ahora Wembanyama en la NBA, es decir, alguien que cambia las reglas del juego. Llegó con gran historial en la universidad, esto en la Universidad de Iowa, y empezó a hacer exactamente lo mismo que hacía en Iowa. Si no sabes de baloncesto, te voy a decir una cosa. El máximo anotador de toda la historia del baloncesto colegial se llamó Pistol Pete. Pistol Pete tenía un récord desde los años 60. ¿Okay? Te puedo decir exactamente cuál. Tenía que haberlo notado antes, pero bueno. Pistol Pete Maravich tenía su récord desde los años 60. Esta chica el año pasado en el baloncesto universitario rompió el récord de anotaciones no de las mujeres, sino del baloncesto universitario. Caitlin Clark rompió el récord de Pistol Pete Maravich. Quien sabe algo de baloncesto dice, esto es impresionante. Llega al baloncesto profesional, que no le interesaba absolutamente a nadie el baloncesto profesional femenino. Y no era por patriarcado y machismo y todo esto. Simplemente es cosas que pasan, a nadie le interesa. Llega ella y nos empieza a interesar a todos. Llega ya un equipo que era tan malo que es el que elige primero. Ustedes saben, en Estados Unidos el draft, la selección de jugadores que vienen de las universidades, tanto en el béisbol como en el fútbol como en el baloncesto, el último equipo, el equipo más malo, elige primero. Y eso permite que tengan sangre fresca y sean competitivos. Es una buena idea. Y entonces las Indiana Fever, que estaban en la calle, pero en la calle de la amargura, eligen a Caitlin Clark. Y Caitlin Clark empieza a hacer lo que sabe hacer. Primero que nada maneja el balón de una manera absolutamente impresionante. Tira triples desde las distancias que tira Steve Curry. Que Steve Curry no solo la admira, sino que dice que no le digan la Steve Curry femenina, porque igual él es el Caitlin Clark masculino, y porque es quitarle méritos a ella diciendo que es como la versión femenina de Steve Curry.
pasa como pasaba Larry Bird. Pasa, es absolutamente increíble. Tiene una visión de campo que sabe, y además pone el balón donde va a estar su compañera, no donde está, lo cual permite una enorme movilidad en la pista. Sabe entrar a marcar en cestes de una manera impresionante por el manejo de balón que tiene. Y de pronto todo el mundo quiere ver el baloncesto femenino. Y entonces empezamos a ver el baloncesto femenino y descubrimos que Caitlin Clark es un fenómeno. Pero que hay otras jugadoras maravillosas. Aya Wilson, en su propio equipo, Kelsey Mitchell, que es una gran jugadora que estuvo opacada 7 años y ahora que tiene quien le pasa el balón, la tipa es brutal. Lexi Hall, que tira triples de esquina, que te hacen pensar en los más grandes jugadores. Y de pronto te empiezas a interesar, oye, Sabrina Ionescu, que ahora son campeonas, Sabrina Ionescu, que tuvo una confrontación de triples con Steph Curry. De pronto te das cuenta que hay un baloncesto que vale la pena ver y que te permite ver baloncesto cuando no hay NBA. Bueno, a Caitlin Clark le ha caído, si tú sabes algo de baloncesto, poquito que sea, tú sabes que esto es impresionante. Sus estadísticas: 19,2 puntos por partido, 5,7 rebotes por partido, 8,4 asistencias por partido, esos son otros 16 puntos que se le cuentan a ella, 1,3 robos por partido, roba, defiende, bloquea, es un monstruo del baloncesto. Y nos ha permitido descubrir otras montones de grandes jugadoras que ya tienen años allí y que nadie les hacía caso. Empezó a llenar estadios y empezó a ser objeto de un hate, de un odio tan brutal. Ah, no, la están engrandeciendo porque es blanca. No, es que juega bien el baloncesto. No, pero es que ella es heterosexual y como se calcula que un 14, 15 o 20% de lesbianas en la WNBA, pues ya, entonces a las que son heterosexuales ya les hacen más caso. Pues no, mira, y una de sus compañeras, Alyssa Smith, es lesbiana, está casada con otra chica y sin embargo juegan divinamente juntas, no tiene nada que ver. Es que es guapa, tampoco tanto. Lexi Hall es más guapa, por decir algo. Hay chicas muy guapas ¿Y qué? No están allí por guapas, sino porque juegan baloncesto. Le tiraron odio, le están tirando odio, al grado de que gente como LeBron James, como el propio Steph Curry, han tenido que salir en su defensa. Charles Barkley, que es uno de las leyendas, Shaquille O'Neal, salir en su defensa y decir, pues están metiendo la pata, si esta niña las va a volver ricas. Si esta niña consigue meter gente en los estadios y consigue vender derechos de televisión, pues todas van a ganar más dinero, por lógica, que es lo que siempre ha querido, ¿no, hombre? Si no igualar lo que gana Curry o Wembanyama o Antetokounmpo, pues por lo menos tener unos salarios mayores, pues ganan 70, 80 mil dólares, ¿no?, al año, que en Estados Unidos es poco. Pero le han sido objeto de una cantidad de odio racial, de odio sexual, de odio de todo tipo, que a mí me ha hecho pensar inevitablemente en The Warning. Me ha hecho inevitablemente pensar en The Warning. Primero que nada, los que la ven ahora en la WNBA, o WNBA, ni a eso le podemos llamar igual, a una tal letra, quienes la ven se olvidan de que esta fue un fenómeno desde que estaba en la secundaria y jugaba en los equipos de chicos, que ha sido un fenómeno a lo largo de toda su carrera universitaria en Indiana y que llega ahora ya siendo quien es, como LeBron James llegó a los 18 años a la NBA. Ay, es que es muy jovencito, ay, es que ¿por qué lo traen? Pues lo traen porque es una maravilla de jugador y porque viene a romperles la cara a todos y se las ha roto. Y me recuerda tanto al hate que se le ha echado al Warning, el odio del que ha sido objeto de Warning. No, pues es que son guapas, ya, pero es que tocan música. Es decir, mira, tocar la guitarra no necesita ser guapo. Porque en ese caso, por ejemplo, Pete Townshend la llevaba muy, muy mal, pobrecito, ¿no? Por decir algo. O no sé, es que no tiene nada que ver. Ah, no, es que las empresas las apoyaron, no las apoyó nadie, si vivían a base de crowdfunding, hasta que una disquera estadounidense se interesó por ellas
y no se había interesado por ninguna banda mexicana en los últimos 2.000 millones de años. Es que las promueve la gente a la que nos gusta su música. Es que, ¿qué han hecho ellos? Han hecho todo esto. En Billboard, llegaron a estar en el nunca había habido una banda mexicana en Billboard. Cuarto lugar de los principales álbumes de rock pesado, número 6 en ventas de álbumes, número 10 en álbumes alternativos, número 2 en principales álbumes de rock y número 1 en artistas emergentes. ¿Pero emergentes de dónde? Si llevan 11 años tocando. Si llevan 11 años ensayando y desarrollando su talento como lo desarrolló Caitlin Clark, si no aparecieron de la nada con Error, ¿no? Con su anterior disco o con este, mucha gente cree que Keep Me Fed es su primer disco, y dices, no, es que tienen años atrás y antes de tener la banda ya tocaban música y tocaban el pianito y cantaban y tienen el talento necesario, y qué bueno, ¿no? No fijarse en el contexto, no fijarse en lo que hay detrás y acudir a cuestiones de carácter racista o etnicista o sexista, me parece tan profundamente inaceptable. Y vi una identidad muy curiosa entre The Warning y Caitlin Clark. Caitlin Clark la admiro enormemente. Es que ver esos pases a mí me recuerda a Larry Bird. ¿Qué quieres que haga? Y The Warning es mi banda favorita en este momento, pero me daba yo cuenta, pues, de que lo que hay detrás es una enorme envidia, ¿no? ¿Y por qué ellas y yo no? Entre otras cosas, porque ya pusieron el trabajo. Como decía alguien respecto a Steph Curry. Steph Curry hace 500 tiros diarios. O sea, 5,000 en 10 días, o sea, 15,000 en un mes. O sea, ¿cuántos en un año? 15,000 por 52. ¿Cuántos en 15 años? Más de 1,000,000 de tiros para poder meter el 30% de los tiros que hace de triple. Lo que ves en el escenario o en la pista de baloncesto no existiría si no está atrás todo lo que no viste y que te deberías enterar que existe. Así que, si es el caso, o me enloquecí, díganme, pero yo creo que nos enseña algo de nosotros este tema del odio que se le echa a quien triunfa siendo joven, talentoso y con resultados. Y hay gente que no le puede soportar eso a otros. Qué horror, ¿no? Muchos odian porque simplemente no les cabe en la cabeza que el trabajo rinde frutos. Quieren las soluciones fáciles y rápidas y creen que solo así los demás alcanzan el éxito. Sí, pero también hay muchas veces, y esto hay que tenerlo presente, en que trabajas duro, tienes talento y no tienes oportunidades. El mundo actual está creado para tener más oportunidades. O sea, las oportunidades de The Warning nacen en YouTube y en la idea del crowdfunding. Sin eso probablemente no hubieran pasado de banda de barrio, en las bandas en las que estuvimos todos nosotros en un momento dado. El caso de Caitlin Clark, las becas y el hecho de que sus padres fueran deportistas. Entonces, no forzosamente el trabajo te va a rendir frutos. Si quieres frutos vas a tener que trabajar, pero también tienes que tener un plan B. Por si todos tus esfuerzos y todo tu talento y toda tu entrega no funcionan. Porque hay un elemento aleatorio en la vida. Y es lo que no quieren creer los que todo lo ven desde el punto de vista conspiranoico.